Era una tarde bochornosa en Londres cuando las puertas de Stamford Bridge comenzaron a respirar expectativa. No era solo otro partido de Liga de Campeones. No existía únicamente la presión habitual de un duelo decisivo. Era como si el destino hubiera preparado ese encuentro con antelación, envuelto en dudas, lesiones, sueños interrumpidos y el renacimiento silencioso de algunos personajes que de repente volvieron a creer. El Barcelona aterrizó con un ambiente peculiar. No traía arrogancia, no exhibía favoritismo, pero cargaba algo que el Chelsea temía profundamente, la posibilidad de reencontrarse con sus propias fragilidades, porque aquel equipo español, a pesar de estar limitado por ausencias importantes e incertidumbres físicas, llegaba armado con algo mucho más peligroso, el coraje de quien ya no tiene nada que esconder. En medio de esa atmósfera, había un nombre que generaba cuestionamientos, esperanza y también cierta incomodidad entre sus críticos. Rafinha. No llegó a Inglaterra con discursos preparados ni frases decoradas. No intentó esconder sus vulnerabilidades. Al contrario, decidió abrir el alma. En la rueda de prensa que antecedió el duelo, no habló como un atleta intentando justificarse. Habló como alguien que entendió que, para volver a jugar con libertad, primero tendría que hacer las paces consigo mismo. Admitió que había sido imprudente al intentar anticipar su regreso a los campos. Reconoció que, por querer ayudar, terminó perjudicándose a sí mismo y al equipo. Dijo, sin rodeos, que asume la responsabilidad por sus contratiempos, que se equivocó, pero que ahora está listo. Y esta vez, con la madurez suficiente para responder no solo con regates, asistencias o goles, sino con actitud. Sus palabras resonaron como una silenciosa petición de recomienzo. No se trataba solo de recuperar el ritmo de juego. Era más que eso. Se trataba de recuperar la confianza, el papel de protagonista, el derecho a sentirse indispensable. Afirmó que su ambición no era simplemente volver a jugar, era volver a marcar la diferencia. Prometió entregar a los aficionados una temporada que superaría cualquier expectativa. Miró a las cámaras con la convicción de quien sabe que será cobrado, de quien entiende el peso de la camiseta y la grandeza del escenario. A su lado, Hansi Flick observaba con discreta satisfacción. El entrenador alemán sabía que ese regreso no era solo físico, era mental. Y en el fútbol de alto nivel muchas veces lo que separa al jugador común del excepcional no son únicamente las piernas, sino la cabeza. Flick sabía que Rafinha necesitaba más que minutos en el campo. Necesitaba significado. Necesitaba saber que era parte esencial de algo mayor. Y por eso, sin prisa, sin presión, decidió prepararlo para momentos como ese. Para partidos donde cada toque al balón podría representar no solo técnica, sino redención. El entrenador también sabía que la noche reservaba trampas. Stamford Bridge no es solo un estadio. Es un ambiente que pone a prueba convicciones. El Chelsea, impulsado por una campaña sólida, jugaba no solo por puntos, sino por orgullo, por territorio, por dominio emocional. Flick era consciente de que su equipo no llegaba en condiciones ideales. Pedri ni siquiera viajó, aún atrapado entre la voluntad y el dolor. Otros jugadores venían de regresos cuidadosos, rodeados de vigilancia médica y expectativa de la prensa. Pero aún así, Flick demostraba una confianza silenciosa, basada no en bravatas, sino en planificación. Había dejado claro en la entrevista, el Barcelona no llegaría para reaccionar, llegaría para proponer. No copiaría al Chelsea, no sería reflejo del adversario, mantendría su identidad, pero con la inteligencia de adaptarse a la realidad. El entrenador elogió el trabajo del club inglés, reconoció el talento de su técnico, pero dejó escapar algo que sonó casi como una profecía. Ciertos partidos no se ganan solo con táctica, sino con lucidez, paciencia y coraje para arriesgar en los instantes correctos. Mientras tanto, la UEFA decidió mover el tablero antes de que el balón rodara. Publicó un informe que se convirtió en combustible emocional para ambos lados. Un documento que mezclaba análisis técnico, advertencia psicológica y, de forma sutil, pequeñas chispas de provocación. Señaló fragilidades del Barcelona sin piedad, destacando el impacto de la ausencia de Pedri en la construcción ofensiva.
Afirmó que el equipo catalán podría perder consistencia cuando fuera presionado, alertó sobre lapsos de concentración y cuestionó si Flick estaría realmente preparado para un duelo de esa magnitud. Pero, casi como si quisiera equilibrar el peso de ese análisis, la UEFA destacó algo que hizo que el debate cobrara vida: la existencia de un jugador que, a ojos de la entidad, podría redefinir el partido. No era veterano, no era el más experimentado, era un joven que aún aprendía a lidiar con la grandeza de todo lo que lo rodeaba, pero que ya mostraba señales de algo raro: la capacidad de interferir en el ritmo emocional de un partido. La UEFA dejó claro, sin citar explícitamente, que Lamine Yamal era el tipo de jugador que transforma la duda en esperanza, la presión en espectáculo y el miedo en oportunidad. Las palabras contenidas en el informe causaron un impacto inmediato, no solo en las redes sociales, sino en los vestuarios, en las reuniones tácticas, en los debates entre analistas. Era como si la UEFA estuviera advirtiendo: este partido no será solo físico, será mental, no será solo duelo, será declaración, una especie de tribunal futbolístico sobre quién está realmente preparado para imponerse bajo los focos. Sin embargo, el informe no se limitó a señalar al joven talento. Trajo también elogios inesperados al portero Juan García, describiéndolo como el ancla emocional del equipo. Un jugador que, aún sin gran renombre, transformó la desconfianza en confianza, la inseguridad en estabilidad. Según la entidad, no defendía solo con reflejos, sino con valentía, una virtud esencial ante rivales que atacan no solo con balones rápidos, sino con dosis pesadas de presión. En el centro de todo esto estaba la directiva, en silencio, trabajando lejos de los focos, tejiendo renovaciones que parecían más estratégicas que administrativas. Después de asegurar la permanencia de Jong, Bernal y Koundé, el club ahora avanzaba para consolidar un ciclo. Eric García, quien había pasado de pieza complementaria a protagonista versátil, estaba a punto de renovar hasta 2030. Una decisión que demostraba que el club no estaba solo construyendo una plantilla, estaba moldeando una identidad que mezcla juventud, adaptación, confianza y compromiso con la idea de continuidad. Cada pieza, cada historia, cada trayectoria parecía, de algún modo, converger hacia ese partido. Y en el centro de ese mosaico, volvemos al brasileño. El jugador que, por más que muchos intentaran etiquetarlo, sabía que su camino no sería definido por críticas o elogios puntuales, sino por la forma en que reaccionara a su propio regreso. No quería lástima. No buscaba aplausos por intención. Solo quería ser medido por lo que hiciera con el balón en los pies y con el corazón en juego. Y así, envuelto por dudas, expectativas y miradas atentas, el Barcelona entró en el corredor frío de Stamford Bridge, no como favorito, no como actor secundario, sino como una historia a punto de ser escrita. Las luces intensas de Stamford Bridge parecían no iluminar solo el césped, sino también los pensamientos de cada jugador. Había una sensación diferente en el aire, como si el estadio estuviera presenciando algo que trascendía el fútbol común. En el calentamiento era posible notar en los rostros que aquel enfrentamiento no sería solo técnico, sino emocional. El Barcelona parecía consciente de que cargaba una misión: demostrar que, incluso con ausencias, con miradas desconfiadas y con el peso histórico del rival, aún podía comandar el juego con convicción. Pero dentro de ese universo táctico y psicológico, existían personajes que viajaban con batallas personales. Rafinha era claramente uno de ellos. Mientras hacía estiramientos, miraba discretamente hacia el campo y, por momentos, parecía conversar con sus propios pensamientos. El césped le traía recuerdos recientes: lesiones, tratamientos, frustraciones, conversaciones con médicos, cuestionamientos sobre su estado físico, dudas externas sobre su relevancia. Pero en ese momento, eligió transformar todo eso en combustible. Ya no había espacio para la vacilación. O ponía su historia en movimiento en ese escenario, o seguiría siendo espectador de sí mismo. El técnico alemán, con mirada firme, percibía todo a su alrededor con la precisión de un estratega paciente.
Flick no era de esos entrenadores que solo dirigían, observaba, interpretaba, sentía. Tenía clara conciencia de que ese partido sería un divisor mucho más allá de clasificaciones. Sería una prueba de cuánto había madurado emocionalmente su equipo, y por eso decidió no esconder sus intenciones. Jugaría con personalidad, exploraría los espacios que el Chelsea dejaría en su ansiedad ofensiva, y, sobre todo, permitiría que ciertos jugadores respiraran libertad. Uno de ellos, el chico que no conocía el miedo, Lamine Yamal. El joven parecía ajeno a la grandeza del momento. Caminaba por el campo con la tranquilidad de quien juega con instinto, no con cálculo. Los periodistas lo notaban. Algunos decían que parecía no sentir el peso del estadio. Otros pensaban que simplemente no le importaba. Pero Hansi Flick lo sabía. Él no era ajeno a la presión. Simplemente la transformaba en arte. Y entonces ocurrió algo curioso. Mientras todos calentaban, el Barcelona recibió una nueva información que circulaba entre analistas y dirigentes. El informe de la UEFA, que ya había causado impacto horas antes, ahora ganaba nuevas interpretaciones. Algunos medios comenzaron a cuestionar si la entidad no había, de forma involuntaria, creado una atmósfera de suspense alrededor del Barcelona, elevando aún más los focos sobre el equipo español. Parecía que, al intentar analizar la realidad, la UEFA había terminado influyendo emocionalmente en el escenario. Algunos comentaristas afirmaban que al destacar la fuerza mental y el talento impredecible de Lamine Yamal, la entidad había creado un símbolo involuntario. La atención ahora se dirigía menos al enfrentamiento colectivo y más a la prueba individual de un chico que, según ellos, estaba a punto de enfrentar un juicio silencioso. No solo demostrar su técnica, sino sostener su personalidad en suelo inglés. Del lado español, sin embargo, el análisis adquiría otro significado. Para muchos, la UEFA había reforzado, sin quererlo, algo que Flick ya venía construyendo internamente. El equipo no necesitaba solo táctica, necesitaba alma. Necesitaba transformar sus dudas en actitud. Y eso, todos sabían, no se construye en laboratorios. Se construye en noches como esa. Dentro del vestuario la atmósfera era diferente. No había euforia, tampoco había miedo, sí había una sensación de propósito. Cada jugador parecía tener claridad sobre su papel. Lewandowski, experimentado, mostraba una postura de liderazgo silencioso. Rashford, aún adaptándose, parecía absorber todo con ojos atentos. Rafinha se calentaba con concentración disciplinada, consciente de su regreso. Eric García, cerca de una renovación histórica, parecía sentir el peso de la nueva responsabilidad que había conquistado a lo largo de la temporada. Todos se movían con la idea de no competir solo con el Chelsea, sino con sus propias limitaciones. Y entonces, como si quisiera cerrar un ciclo emocional antes de entrar al campo, Hansi Flick se acercó al brasileño. No hubo un discurso largo, no hubo emoción exagerada, solo una frase, firme y objetiva. El tipo de frase que resume todo lo que un entrenador espera de un jugador que vuelve. No regreses solo para participar, regresa para significar. Fue como si esas palabras hubieran reconfigurado algo dentro de él. A partir de ese momento, Rafinha no pensó más en la lesión, ni en las críticas, ni en los comentarios externos. Pensó solo en el juego, y en todo lo que ese juego podía representar para su recomienzo. El Barcelona entró al campo bajo miradas desconfiadas, pero atentas. El Chelsea, con su fuerza física y velocidad intensa, intentó imponer el ritmo desde los primeros minutos. Presión alta, movimiento rápido, triangulaciones agresivas por los costados. Un inicio que muchos esperaban. Pero algo surgió en los primeros instantes que cambió la percepción pública. El Barcelona no se intimidó, no retrocedió, no se limitó a resistir. Al contrario, empezó a jugar. Flick no había mentido. El equipo tenía un plan, y ese plan no era sobrevivir, era competir. Era un Barcelona más disciplinado, más consciente, más estratega, que alternaba posesión con exploración de espacios, que retrocedía, pero no se escondía, que buscaba contraataques quirúrgicos.
especialmente con pases diagonales que sorprendían a la defensa inglesa. Y fue así como surgieron las primeras señales de peligro, no de quien dominaba completamente el juego, sino de quien sabía cuándo herir. Lamine Yamal, con sus movimientos imprevisibles, comenzó a circular por zonas donde el Chelsea no lo esperaba. A veces por la banda, a veces por el centro, a veces retrocediendo como si fuera un armador oculto. Era difícil marcarlo, no porque fuera solo rápido, sino porque pensaba diferente. Su imprevisibilidad empezó a incomodar a los defensores ingleses. Los periódicos británicos ya lo preveían. Ese chico sería un problema. Y en medio de ese caos controlado estaba Rafinha. En sus primeros toques, no buscó jugadas espectaculares. Prefirió la simplicidad, control, calma, pase. Nada de prisa. Era como si dijera silenciosamente, he vuelto, pero con otra cabeza. A medida que avanzaba el primer tiempo, el Barcelona crecía, no solo en control, sino en convicción. Y entonces, en el momento menos esperado, surgió esa jugada que no define marcador, pero sí narrativa. Lamine Yamal, presionado por dos adversarios, recibió, giró, escapó en un solo movimiento y lanzó, con precisión quirúrgica, un balón rasante en diagonal. ¿Quién estaba allí? Rafinha. En velocidad, pero con calma. Condujo. Miró. Pensó. Y en lugar de finalizar, asistió. Un gesto simple, pero diferente. Un pase que decía, esta vez, he vuelto también para hacer brillar a los demás. Y así, en cada paso de esta trayectoria, percibimos que el fútbol va mucho más allá de los 90 minutos. Está hecho de historias humanas, de superaciones silenciosas, de regresos que van más allá del césped. Y cuando un jugador vuelve no solo con los pies, sino con el alma, el juego deja de ser solo juego y se transforma en narrativa. Si llegaste hasta aquí, es porque sientes esa conexión, porque entiendes que cada detalle, cada declaración y cada mirada dentro del campo cuenta una historia que merece ser contada. Si esta jornada te envolvió, te emocionó o simplemente te hizo ver el fútbol con otros ojos, no dejes de apoyar nuestro trabajo. Tu like marca la diferencia. Tu suscripción fortalece este espacio donde el fútbol es tratado como experiencia, no solo como resultado. Así que toca el like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder las próximas historias que apenas están comenzando. Te queremos aquí, en el próximo capítulo.